Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Espero que bien y que estén y sigan en la sintonía de la radio del deporte. Hoy, esta mañana, tenemos la suerte de contar en la parte técnica con Raquel Valero. Y en la coordinación y producción y también tertulia de fútbol, como es habitual, eso sí, Xavi Vergara. Hoy vamos a tener una tertulia un tanto diferente. No es la primera ni será la última, puesto que en la segunda parte vamos a abordar el capítulo número 11 de Deportistas en Blanco y Negro, en esta ocasión con la primera mujer importante en la natación en nuestro país, Maripaz Corominas. Pero antes, en la primera parte, en la primera media hora, vamos a hablar de los temas habituales y de ahí la primera comunicación telefónica con Guadalajara, con Gerardo Cebrián. Gerardo, buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, ¿todo bien? Todo en orden, que no es poco. Bueno, la pena, y vamos a comenzar hablando de tenis, que España al final no pudiera ganar la Copa Davis después de la eliminatoria de semifinales tan disputada frente a los alemanes. Pero claro, los italianos en su casa son palabras mayores y posibilidades hubo, pero claro, no se llegó al doble, donde tenemos una pareja quizá la número 1 del mundo en la actualidad en lo que a Copa Davis se refiere, y al perder los dos individuales perdimos la Copa Davis, pero hay que valorar, yo creo, también el quedar segundos, puesto que han sido muchos los países que han competido y únicamente 2 pudieron llegar a la gran final. Sí, es cierto lo que dices, una pena. Estuvo disputadísimo el encuentro. Yo creo que la clave estuvo en el primer partido entre Matteo Berrettini y Pablo Carreño, donde el italiano no dio opción al español, y sí que estuvo más disputado el encuentro entre Fabio Coboli y Jaume Munar. Incluso Jaume, bueno, pues tuvo opciones, ¿no? Porque ganó el primer set 1-6 y perdió el segundo en el tie-break. Luego, en el tercero volvió a perder 7-5, ¿no? Yo creo que si hubieran jugado los dobles, ahí España hubiera podido llevarse la Davis. Pero bueno, se quedó en Italia, ¿no? Y además por tercer año consecutivo, lo que no es baladí, ¿eh? Uh-huh. Y sin tener la presencia Italia del número 2 del mundo, y actual campeón del Máster, Sinner. Bueno, nosotros tampoco contábamos con nuestro número 1, ¿no? Con Alcaraz. Sí, es curioso, incluso ni con el número 2, ¿no? Que podría ser Davidovich, ¿no? Uh-huh. Es curioso, ya le hemos comentado muchas veces en el programa, ¿no? La cantidad de ausencias de tenistas importantes en la Copa Davis. De hecho, en esta edición, en el top 10 del tenis mundial solo participó uno, el alemán Zverev. Sí. No sé, algo pasa. Tienen que dar una vuelta a esta competición, porque a mí me parece la más hermosa, la más bonita y la más atractiva del tenis mundial. Y no tengo nada contra los torneos del Grand Slam, todo lo contrario, me encantan, pero la Copa Davis es otra cosa, porque es una competición entre países, porque es la competición de toda la vida, y bueno, no sé por qué, pero los mejores tenistas, por unas razones o por otras, a veces por lesión, otras veces porque se inventan las lesiones y otras veces por cuestiones crematísticas, el caso es que no compiten los mejores. Hay un problema evidente de dinero, pero yo creo que ya no es únicamente el dinero. La clave la comentaba, recordarás, Chema Uceta, posiblemente sea que haya también puntuación de puntos
para el ranking Bueno, de la ATP, bueno, y que los tenistas se jueguen no solamente la Copa Davis, sino que se estén jugando también su propia posición al término de la temporada en sí, el ranking de la ATP, lo cual le abre muchas puertas luego en la sí, lista sí. de cabezas de serie para cada uno de los torneos de todo el año. Sí, sí, sí. Evidentemente alguna razón tiene que haber, ¿no? Es evidente, ¿no? El dato está ahí. De 10 participó uno. Ujú. Mm, Bueno, pues Pues dicho no sé. está todo, es un dato, yo diría que demoledor, Gerardo, demoledor. Claro, por eso. Bueno, pues precisamente Chema Uceta, que por cierto hoy no está en México, sino está en el Caribe, ahora nos Ah, contará, no puede estar en directo por esa situación, pero sí que ha mandado un vídeo, bueno, más que un vídeo, un super monólogo por la amplitud y sobre todo por el interés, donde habla de la Copa Davis poco y habla también de ciclismo. Así que si te parece, vamos, Raquel Valero, con el audio de Chema Buceta y a continuación, Gerardo, comentamos, eso sí, brevemente, la parte del ciclismo, si te parece bien, ¿vale? muy bien. Pues Adelante. Raquel, adelante con Chema Buceta. Buenos días, compañero. Queridos amigos de la Tertulia al Límite, no estoy en España, pero os envío este audio para que no os olvidéis de mí. ¿Y dónde estoy? Pues en San Vicente y las Grenadinas. ¿Y dónde está eso? Pues es una isla del Caribe. Pero eso sí, ojo, no estoy de vacaciones, sino con la selección femenina de fútbol de México para jugar un partido de la fase de clasificación al Mundial de 2027. Desde aquí, en primer lugar, quiero felicitar al equipo español de la Copa Davis, formado por Carreño, Munar, Granollers y Pedro Martínez, y capitaneado por el mítico Ferrer. ¿Por qué? Por su sensacional rendimiento, llegando heroicamente a la gran final. Todos ellos mostraron su enorme compromiso por representar a España y, como ya dije la semana pasada, nos hicieron vibrar de verdad. Enhorabuena, muchas gracias y que viva la Copa Davis. En la última semana he leído 3 noticias relacionadas con el ciclismo que han llamado mi atención. La primera es que el equipo ciclista Israel, acuérdense, este equipo que participó en la Vuelta a España y cuya participación fue ampliamente criticada con cortes en las carreteras e incluso una última etapa en Madrid que no pudo terminar al ser boicoteada, este equipo pues ha tirado la toalla, harto de tanta crítica, supongo, y ha sido comprado por una empresa de Andrés Iniesta. Sí, el mismo Iniesta, el jugador de fútbol, que ha comprado este equipo junto a un fondo de inversión. El equipo se llamará NSN y participará bajo bandera suiza. La segunda es que se ha frustrado un acuerdo para que 2 etapas de la Vuelta Ciclista a España de 2026 terminaran en Gran Canaria y en Tenerife, incluso en esta última subiendo al Teide, el mítico volcán español. Al parecer, el Cabildo de Gran Canaria ha retirado su apoyo, aludiendo a que podría suceder lo que pasó en Madrid. Otra vez el asunto de Madrid. Aunque probablemente pues habrá otras razones. Según he leído, razones de tipo político también. Sin este apoyo, el proyecto en su totalidad es inviable, ya que el coste de toda la operación, por lo visto, rondaría los 7 millones de euros. También puede haber, evidentemente, un motivo económico que ha hecho que el Cabildo de Gran Canaria se retirara. El caso es que ya no van a ir a Canarias y nuevamente sale el tema de lo que pasó en Madrid. Y la tercera noticia es que se han recogido unas 6.000 firmas, de momento, para eliminar del próximo Tour de Francia ni más ni menos que la etapa reina, que se supone que va a subir o subiría al mítico Alpe d'Huez. Sí, Alpe d'Huez. Recordaréis los aficionados al ciclismo que este es uno de los, de los puertos más míticos que tiene el Tour de Francia y por tanto, eliminar esa etapa que además creo que sería brutal, por lo visto es una etapa que va a ser durísima o sería durísima, pues hombre, es una muy mala noticia. En este caso, parece ser que el motivo de estas 6.000 firmas, de este rechazo, es que la extensión al Alpe d'Huez podría afectar a especies protegidas. No sé qué especies. Perdonen mi ignorancia, pero no es la primera vez que se sube esta cota en el Tour y jamás hemos oído hablar de algo así. El caso es que estas 3 noticias confirman que el ciclismo en ruta es muy vulnerable
En primer lugar, porque a diferencia de otros deportes en los que se paga una entrada, o aunque no se pague, hace falta una entrada para acceder a un estadio o a un pabellón, pues el ciclismo se desarrolla en espacios abiertos a los que puede acudir cualquiera. Y además circula por parajes naturales en los que los ecologistas pueden plantear con facilidad cualquier tipo de reivindicación. También es vulnerable porque, al ser un deporte muy seguido por los medios de comunicación, constituye un gran altavoz para protestar por cualquier motivo. Y lo sucedido en la Vuelta a España me temo que puede ser un precedente muy peligroso. Un besazo para Rosa, un abrazo para Pepón, otro para mi primo, que sigue triunfando en el Walking Fútbol, y espero estar con vosotros la semana que viene en directo. Hasta pronto. Chema Buceta, desde el Caribe, donde se encuentra con la selección femenina de fútbol de México. Y por cierto, Gerardo, que ha nombrado a su primo, pero no ha dado el nombre. Pues vamos a saludar a Rafalito, que seguramente nos estará escuchando, ¿no? Sí, por supuesto que le saludamos. Vale. Bueno, ¿algo que apostillar a lo que ha dicho sobre el ciclismo Chema Buceta? A ver, las razones de lo que pueda ocurrir en Gran Canaria y Tenerife, la verdad es que no sé por dónde van los tiros. Yo imagino que será económico, porque estamos hablando de 7 millones de euros. Claro, yo creo que sí, ¿no? Que más que nada es económico, ¿no? Y respecto a lo de Alpe d'Huez, pues oye, hasta cierto modo lo entiendo, ¿eh? Sí. Yo, en las especies protegidas, evidentemente se refiere me imagino, que a la poca vegetación que puede haber por allí, ¿no? Te recuerdo, por ejemplo, que en Canarias el Teide también es un espacio protegido, ¿no? Y al final es que no suben los 200 ciclistas que compiten en esa etapa del Tour, sino que además suben medios de comunicación, sube toda la parafernalia organizativa del Tour, que te puedes imaginar que en total son miles de personas, y lo que sube además es una grandísima cantidad de gente que, por el motivo que ha comentado Chema, que es precisamente porque no cuesta dinero y que mola mucho ver las etapas en directo y en un espacio tan maravilloso como es en plena naturaleza, en lo más alto de la cima, ¿no? Yo hasta puedo entenderlo, entender que no sé de dónde vienen esas 6.000 firmas, supongo que será de alguna plataforma ecologista, pero ojo, porque el gobierno francés es muy, muy, muy consecuente con estas cosas, y suelen ser pioneros a la hora de tomar medidas de este tipo. Bueno, pues has apuntado algo interesante que complementa la duda que tenía anteriormente Chema Buceta. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca esta situación, este próximo Tour de Francia, pero en principio se suprime la mítica etapa de Alpe d'Huez. Y si te parece, vamos a seguir adelante, porque nos queda ahora el bloque de fútbol, y ya sabes que tenemos hoy una tertulia un tanto especial. Y vamos a saludar a Pedro Calvo. Pedro, Navalcarnero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y vamos a saludar también, que como siempre anda despistadillo el hombre, a Xavi Vergara, para que deje de hablar con Merino. Juanma Merino, no me distraigas a Xavi Vergara. Xavi, vete para el estudio, hombre. Ay, Merino, es un terremoto, sí. Bueno, es tremendo. Está hoy aquí para hablar de Maripaz Corominas. Ayer vino también, ayer sábado, para hablar de la José Cano, de la carrera del trofeo, y en cuanto termine la carrera de Canillejas, vamos a decir de Canillejas, y en cuanto termine la carrera, cuando termine aquí en el estudio, se va corriendo la carrera. Xavi Vergara, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues venga, vamos a comenzar a hablar de fútbol, Champions. Hablamos ahora, ayer comentamos los partidos de Liga de los equipos de Champions, pero hoy vamos a hablar de los partidos que disputaron, y también del partido de Liga del Real Madrid, ya que juega hoy su encuentro de la competición nacional doméstica. A ver, empezamos por la jornada del martes.
derrota del Villarreal de nuevo, Dortmund 4, Villarreal 0. Bueno, Pedro, realmente el Villarreal está muy perdido en esta competición, ¿no? Un punto lleva. Pues la verdad es que sí, es extraño, porque el alto nivel que da en la competición doméstica y el bajo nivel que está dando en Europa. Es verdad que ha tenido rivales muy fuertes, pero bueno, exceptuando el equipo chipriota, pero bueno, al final es verdad que está dando un nivel bajísimo y yo la verdad es que no tengo, o sea, no lo comprendo. ¿Viste el partido en diferido? No lo he podido ver. No. No lo he podido ver. ¿Alguien de vosotros lo vio, Xavi Sí. o Gerardo? Sí, yo lo vi y pasó por encima el Dortmund, pero fue un auténtico torbellino, ¿eh? O sea, no tuvo ninguna opción para nada el Villarreal y efectivamente está perdido en esta competición, porque es cierto que ha tenido rivales fuertes, pero hombre, suma un punto y jugó contra un equipo chipriota hace varias temporadas. No pinta bien. Tampoco pinta bien, yo diría, el Athletic Bilbao. Sí que es verdad que empate a 0 a domicilio en Praga, Slavia de Praga, pero es que el Slavia de Praga es uno de los equipos a los que precisamente debería de derrotar el Athletic Bilbao. ¿Quién vio se vio, ¿no? ¿Quién vio el partido? Ya se vio lo que era el Athletic contra el Barça en el Nou Camp en Liga, ¿no? Y bueno, pues igual no está para competir en Europa. Efectivamente. No. El Barça, el Athletic Club no puede pretender, es que salió a pasearse por Europa, ha salido a jugar esta competición, la verdad que sin mucho ánimo. Parece que no sé cómo llega la voz de Xavi. Sí, llega bien. ¿Os llega bien? Llega. Vale, bueno. A mí Pues, muy lejana, a mí sí. a mí me llega muy lejana, ¿eh? Lejana. Sí. A mí me llega bien. Venga, a ver. Pues simplemente lo que quería comentar anteriormente era que el Athletic Club, este tipo de partidos, no puede salir con la actitud que salió. Como tú bien decías, Fernando, es un partido que debe de ganar si quiere mantenerse vivo en esta competición, pero sale sin ganas. Yo creo también, parte de la culpa, yo aquí se la achaco a Ernesto Valverde, que la única autocrítica, bueno, es que no le escuché hacer autocríticas, salió a rueda de prensa a quejarse del combinado arbitral. Y no puede ser que tengamos todos los partidos así, que has empatado en casa del Slavia de Praga siendo a priori un equipo superior. No hay color en este tipo de partidos. Vale, y ahora sí, vamos a hablar de la gran decepción que fue el Barcelona. Chelsea 3, Barcelona 0. Cierto es que al final de la primera parte expulsaron inocentemente, porque era una expulsión, la segunda amarilla evitable, sobre todo teniendo ya una. De nuevo a Araujo, que lleva 3 expulsiones en las 2 últimas temporadas en la Champions, y se quedó con 10 jugadores toda la segunda parte. Pero es que, ¿verdad, Pedro? Es que el Barcelona con 11 también estaba siendo muy inferior al equipo londinense, ¿no? No, le estaban pegando un meneo de muy señor mío. De hecho, Maresca plantea muy bien el partido, porque bueno, lo que hemos hablado ya no solamente es en España, ya es en Europa también. Maresca pasa de jugar con el delantero ese brasileño grandote que tiene João Pedro a meter 3 jugadores bajitos y rápidos, ¿no? Entonces le genera muchos problemas. Y para mí estuvo mal hasta el portero, que volvía a reaparecer. Y me parece un portero de garantías, y estuvo mal hasta el portero. Tiene un problema el Barcelona, lo llevamos diciendo desde hace muchas semanas, y es el tema de cuando pierde balón, están muy lejos de balón, no presionan bien y les salen con mucha facilidad, pero mucha facilidad. Y en este partido además es que sus laterales, que normalmente son puñales y suelen hacer bastante daño en esas superioridades 2 contra 1 en banda, y no entraban, en apenas, no salían apenas. De hecho, la única ocasión que yo creo que es clara es la de Ferran al principio del partido, en un robo en salida de balón del Chelsea. Y luego ya no hubo más. Luego ya fue un aluvión del Chelsea en llegadas, en goles anulados. Sí. Yo a mí lo que me encantó fue el marcaje de Cucurella a Lamine Yamal, ¿eh? Lo secó literalmente, y además el lateral español fue importante en el desarrollo del partido, ¿eh? Provocó la expulsión de Araujo,
dio un gol, bueno, y efectivamente, como dice Pedro, un festival del Chelsea. El Barça estuvo como el Villarreal en Dortmund. Sí, efectivamente. Además que el Barça estuvo condicionado también por la actitud de Araujo, que yo no logro entender cómo un futbolista profesional, teniendo una amarilla, va así al corte y deja a su equipo vendido para todo el partido. Una decisión que ya te condiciona completamente, pero es que el Barça, previo a esa expulsión, no estaba jugando para nada bien. No estaba siendo el Barça de siempre. Dijo al final del partido en rueda de prensa, no sé si ese día o el día siguiente, Flick, que tranquilos, que a la afición, que van a ver esta temporada a un gran Barça. Pedro, tendrá que cambiar mucho, ¿no? Vamos a ver, yo entiendo a Flick que tiene que mandar ese mensaje, pero también entiendo que él estará detectando dónde tiene el problema, porque en esta línea no solamente lo va a tener muy difícil en Europa, lo va a tener muy difícil en España. Bueno, lo está teniendo difícil en España. Y si está cerca del Madrid es por los fallos del Real Madrid. No, está muy claro. El otro día con el Athletic Club, y mira que, como ha dicho Xavi, el Athletic Club está horroroso, pero el Athletic Club antes del descanso podía haber empatado el partido. Luego es verdad que comete errores groseros y se le va el partido a la goleada, pero el Athletic Club antes del descanso pudo haber empatado. Tiene que volver a hacer lo que hacía. Si no vuelve a hacer lo que hacía, lo tiene muy complicado. Muy complicado. Pero ganar cualquier título, ¿eh? Una curiosidad, ¿qué tal? Yo no vi el partido. ¿Qué tal el chavalín este de 18 años que marcó el primer gol del Chelsea, que le comparan con Lamine? ¿Quién? ¿Estebao? Sí. Sí, es muy buen jugador. Yo creo que está años luz de Lamine, porque aparte son totalmente diferentes, porque es un jugador de velocidad, de regate corto, pero de típico brasileño, típico Garrincha, de salir de regate y demás. Y estuvo muy bien, la verdad es que es un jugador muy interesante, o sea, es un jugador que a mí me gusta mucho, junto con Martinelli del Arsenal, me encantan, pero para hablar de Lamine yo creo que son palabras mayores, independientemente que Lamine ahora está muy bajo, pero yo creo que no, que Lamine es mucho más jugador que Perfecto. Vale, pues vamos a hablar ahora, tenemos 8 minutillos aproximadamente, a decir bien, pero no os extendáis demasiado. Vamos a hablar del Real Madrid. Real Madrid, bueno, vamos a decir primero, nos queda también Atlético de Madrid, es que voy con el tiempo justo. Venga, vamos a una pincelada del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 2, Inter 1, el Atlético que ganó de cabeza de gol de Jiménez en tiempo de descuento. Tampoco vi el partido, pero parece, Xavi, que fue muy igualado, ¿no? Fue un partido igualado, se lo mereció para mí el Atleti en la segunda parte, pero como esto se lo quería comentar a Pedro, marcó de córner el Atleti después de decirlo aquí. Pues sí, no, pero sí que es verdad que ya el partido de Liga anterior ya hicieron varias jugadas de córner también, ensayadas en el último partido que jugaron. Bueno, ¿será que nos escucha el Cholo? ¿Será que le han enviado el podcast al límite? No sé si le han enviado el podcast, pero vamos, yo creo que en un equipo profesional, con el staff técnico que tienen y las tecnologías que hoy en día, deberían de hacerse una mirada tanto en defensa como en ataque. Bueno. En defensa yo creo que está condicionado por el tema de Oblak, pero en ataque sí que es verdad que con todos los corners que sacaba tenía que buscar situaciones. Bueno, ¿no? Y podemos decir que una victoria meritoria, porque hasta ese momento el Inter había ganado todos los partidos. No, y ojo, que el Inter es un buen rival, o sea, que al final no nos descuidemos que el Inter es un muy buen rival. Yo creo que sigue en la línea que debe seguir. Me gustó que por momentos, en el segundo tiempo, como dice Xavi, pero el primer tiempo fue regular, fue muy muy táctico y muy muy malo, las cosas como son. En el segundo tiempo volvió a ser valiente y entonces eso ya me va gustando, por lo menos es valiente. Vale. Porque, ¿Por qué jugó? No jugó Black, jugó Musso. Porque estaba lesionado, tiene una lesión, ¿no? estaba lesionado con su selección, y entonces no quisieron forzarle, y la verdad es que Musso, el chaval, en el partido anterior estuvo bastante bien también. Y bueno, en el partido de Getafe estuvo bien y decidió. Felicidades al Atlético de Madrid por una victoria que le acerca a un punto del top
Top 8 de la Champions, que te clasifica directamente para octavos de final. Hombre, yo, y termino y rapidísimo, ahora mismo el Atlético de Madrid tiene su mano meterse en el top 8 porque va a haber enfrentamientos entre los que están ahora mismo en el top 8 y el Atleti tiene 3 partidos, quitando el del PSV mucho más fuerte. Relativamente asequibles. Eso es. Perfecto. Bueno, el último partido, Olympiacos 3, Real Madrid 4, en el intermedio parecía que iba a terminar goleando mucho el Real Madrid, sí que es verdad que marcó 4. Bueno, eso te parecía a ti. Ya, pero yo, permitirme como introducción lo que dijo Mendilibar al término del partido. Dijo, entre otras cosas, dice, bueno, muy bien Vinicius, muy bien Mbappé, que marcó 4 goles, dice, pero claro, es que como bajan poco, están muy frescos y tienen una calidad tremenda y se van de los rivales. Dice, pero claro, el problema del Madrid es que luego defiende únicamente con 8 jugadores. 8. Vale, bueno, pues a partir de ahí, a ver, Pedro, decías tú que a ti, tú no pensabas que iba a ser una victoria tan clara, ¿no? No, y fíjate, iban dos... pues venga, explícalo y luego 3. Que hablen Xavi y Gerardo, porque nos quedan 5 minutos. Pues muy rápido, y lo dejo, y además espero que Gerardo, si no está de acuerdo, me lo diga. Real Madrid jugó como siempre, Fernando, como siempre, con los mismos fallos. Lo que único que tuvo, para mí, es un Vinicius como debe de ser, con sus características, en desborde, en velocidad, el delantero que tiene, que nadie le va a descubrir, y ya está. Y tuvo el acierto ante un rival que defensivamente te permite mucho. Yo creo que en otro partido el Real Madrid, Mbappé no hubiera marcado esos 4 goles. En otro partido, con otra defensa. Al final, defensivamente, escucha, el Madrid termina pidiendo la hora. Sí. Ganando 2-4. Sí. O sea, entonces, al final no podemos hacer el bagaje. No, es que como iban 1-3, se parecía goleada. No, porque en ningún momento se dio esa sensación. En ningún momento. Bueno, por lo menos a mí. Gerardo. Yo vi 2 partes. La primera, donde acabaron 1-4 y pudieron acabar 1-6, por lo que está diciendo Pedro, efectivamente, porque Vinicius estaba desatado y Mbappé estaba en gracia. Y luego la segunda parte fue el ejército de Pancho Villa. O sea, un auténtico galimatías. Y luego ya cuando además Xavi hizo los cambios, pues todavía peor. En cuanto se fue Güler del partido, pues empezaron los problemas. Ceballos hizo un partido desastroso y la segunda parte fue lamentable. O sea, de las peores segundas partes que yo he visto en Madrid. Pero sí es cierto que en la primera parte he dicho 1-4, no era 1-3, pero pudo acabar 1-5. El gol anulado por nada, en fin, no sé. Pero y además lo que me sorprende es que Olympiacos, que es un equipo que en la Liga Española estaría pues en la mitad de la tabla, pues le puede hacer tanto daño al Real Madrid. También hay que decir, Pedro, que jugó con una defensa de circunstancias. Gerardo, no te lances, que el tiempo vuela. A ver, respóndele rápido, Pedro y Xavi. Totalmente de acuerdo, pero si tú tienes esa defensa, tienes que plantear un partido, y más como se te ha puesto el partido, para que no pase lo que tú has comentado en el segundo tiempo. Gerardo, y además el Madrid va a tener un problema, que tú lo dices, tiene un problema con un equipo de media tabla, va a tener el problema serio cuando le exijan tener a un director de orquesta y cuando cambia Güler, que ahí para mí es cuando pierde completamente toda la cara el Real Madrid. Comentábamos la semana pasada lo que comentó Valdano, ¿no? Del problema que tiene en el centro del campo el Real Madrid. Claro, está ahí, ¿no? Claro, se fue Güler y se acabó el... Ya, por cierto, un amigo mío muy madridista dice, es que al principio Xavi intentó que presionaran los 11, bueno, los 10 menos el portero, y se veía que intentaban presionar. Dice, pero es que ahora ya no presionan los de arriba de nuevo, como en la época de Ancelotti. ¿Es cierto que como bloque da la impresión de que van a peor? Yo para mí sí, porque de hecho lo vi en Vallecas, creo que lo comenté la semana pasada. Sí, lo dijiste. En Vallecas fue una vergüenza. Fallaba un pase a Bellingham y robaba el Rayo, salía el Rayo y se quedaban parados, volvían andando.
Pedro, y con el Elche, en este partido no jugó Bellingham, Sí. que para mí hasta le vino bien que no jugara Bellingham, porque si no ya no son 2, son 3 los que Gerardo, efectivamente contra el Elche, lo dijimos aquí, ojo, partido peligroso porque el Elche quiere balón y el Real Madrid va a tener problemas para tenerlo. Bueno, empató y con todos mis respetos coincido con el comentarista árbitro de marcador de Marca, Pérez Burrul, de que para mí fue falta de Vinicius al portero. No es que sea falta, Fernando, es que hay que parar es el mismo gol que le dieron válido al Barcelona en Mallorca. Ya. Hay un golpe en la cabeza y cuanto que hay un golpe en la cabeza hay que parar. La siguiente jugada. Claro. Ya no vale la siguiente jugada. Claro. Quiero decir que si en esa jugada el Madrid hubiera perdido, y me callo y habla Gerardo. No, iba a decir que fue espantoso el partido, que ahí tampoco presionaron nada y que, bueno, y empezando por la alineación que sacó el entrenador, que recordar lo que puse en el chat, ¿no? Hoy palmamos en Elche. Y bueno, me equivoqué por poco, O sea, es que fue un esperpento. Bueno, o sea, no entiendo nada. ¿Y hoy 9 de la noche frente al Girona puede ser un partido también problemático para el Real Madrid o no? Pues vete tú a saber, ¿no? Si jugamos con 2 laterales izquierdos y no tenemos la ocurrencia de poner a Camavinga de lateral derecho, además del lateral derecho que juegue y esas cosas, pues cualquier cosa. Yo me temo cualquier cosa, Sí, no tengo nada claro que el Madrid vaya a puntuar en Montilivi. Es que vista la imagen del Madrid estas últimas semanas, resulta muy complicado no pensar que puede empatar o que puede pinchar. Solo queda esperar a ver cómo solventa Xavi esta pequeña crisis. Pedro, pone el punto y final. Pues mira, el punto y final es verdad que el Girona viene un poquito mejor de los últimos partidos, pero yo entiendo que el Madrid tiene que estar muy... Es que se metería en un lío ya gordo y tendría muchos problemas en todos los niveles. Yo creo que va a sacar el partido adelante porque el Girona ahora mismo es un rival, tiene que ser un rival muy, muy asequible. No se lee. Pues habrá que ver el partido en las plataformas donde se puede ver, pero escucharlo aquí, en la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte, porque hay unos comentaristas extraordinarios como el señor Pérez Burrul, el exárbitro internacional. Que por esta semana terminamos aquí la parte de tertulia, porque ahora en un instante tenemos el capítulo número 11 de Deportistas en Blanco y Negro. Compañeros, un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Hasta luego. Con la música de la mítica película Carros de Fuego comenzamos esa sección de Al Límite que procura dar a conocer aquellas figuras míticas del deporte español que las nuevas generaciones posiblemente ni tan siquiera han oído hablar de ellos y de ellas, y que sirvan también de recordatorio para aquellos que tuvimos la suerte de vivirlos y de disfrutarlos. Hoy tenemos el capítulo número 11 dedicado a la primera gran nadadora de nuestro país, Maripaz Corominas. Y para hablar un poco de la vida, de lo que fue, de lo que ha sido Maripaz Corominas, tenemos a nuestro biógrafo habitual, Juan Manuel Merino. Juanma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. La primera pregunta parece obvia. ¿Quién es Maripaz Corominas? Maripaz Corominas nació en Barcelona en 1952. Ya con 12 años fue campeona de España. Fue la primera nadadora española que consiguió meterse en una final en un campeonato de Europa en Utrecht y la primera en disputar una final olímpica, en concreto en los Juegos Olímpicos de México de 1968. Con tan solo 16 años fue séptima en la final de 200 espalda, quedándose a tan solo unas décimas del diploma olímpico que en aquel momento solo se concedía a los 6 primeros clasificados. En aquellos Juegos, la delegación española estuvo integrada por 124 participantes, 122 hombres y 2 mujeres.
Corominas y otra nadadora de Madrid, Pilar von Karsten. Juanma, ¿qué sucedió después? El éxito de Maripaz Corominas fue descomunal, Fernando. Se marchó a Estados Unidos para entrenar en la Universidad de Indiana, en donde coincidió con el mejor nadador de todos los tiempos hasta ese momento, el mítico Mark Spitz, y también con el español Santiago Esteva, quien poco después conseguiría 2 medallas de plata también en espalda en los Campeonatos de Europa de Barcelona. Fue una experiencia dura en la que se tuvo que adaptar a unos entrenamientos muchísimo más intensos que los que hacía en España. La referencia al dolor de piernas y a los problemas con el inglés, idioma que apenas conocía al llegar a Estados Unidos, eran habituales en las cartas que escribía a sus padres desde Indiana. No era normal en aquellos momentos, recordemos décadas de los 60, que una chica hiciera natación y menos a ese nivel, ¿verdad, Juanma? Claro que no. De hecho, su madre tuvo que soportar en muchas ocasiones las presiones de sus amigas que le advertían del riesgo que corría Maripaz si seguía practicando un deporte que en aquel entonces era considerado más propio de hombres que de mujeres. Podría llegar a masculinizarse. ¿Y qué fue de ella a continuación? Dejó la natación muy joven, a los 19 años, para dedicarse a estudiar economía, la profesión que ha ejercido durante su vida laboral. Aunque nunca dejó el deporte, siguió practicando la natación, ha intervenido en pruebas de larguísima distancia, como cruzar el estrecho de Gibraltar, y también ha batido el récord de España de 4 por 100 estilos para mayores de 70 años. Y tras esta interesantísima introducción de Juanma Merino, conectamos con nuestro especialista en historia del deporte, Antonio Rivero. Antonio, ¿cuál era la situación económica y social de España en esta época? Bueno, buenos días. En primer lugar, daros las gracias por contar conmigo. Y bueno, comentaros un poquito pues que esta es una época de gran desarrollo económico en España. Coincide el plan de estabilización, los acuerdos con Estados Unidos, que desembocan ya luego en el año 70 en los acuerdos con el mercado común. Entonces, es cuando España se abre a los mercados. Hay migraciones masivas de los pueblos y del campo a las grandes ciudades. Eso se caracteriza de esta época. Y bueno, y por supuesto está el fenómeno del turismo, que no solamente trae divisas, trae dinero, sino que también trae unas formas de comportamiento y nuevas formas de estar de todos los españoles. La influencia es muy grande. Evidentemente todo esto se tiene que conjugar con la falta de libertades, la prohibición de los partidos políticos. O sea, fue una época muy especial que económicamente fue muy bien, pero con las características propias de una dictadura. Y bueno, lo que sí que es importante es decir que en 1970 se aprobó la Ley de Educación de Villar-Palasí, y esto fue muy importante, ¿no? Porque puso la educación física obligatoria en todos los niveles educativos, en los colegios públicos y privados. Y evidentemente esto fue muy importante porque de ahí salieron los campeonatos escolares, mejores deportistas, y fue una gran cantera, que todos los niños tuvieran clase 2 o 3 horas de educación física en el colegio. Ya que hablas del colegio de educación física, ¿cuál era la situación del deporte de competición en esta época? Bueno, pues mira, el deporte estaba organizado sin todo desde la Delegación Nacional de Deportes, y los clubes pues eran todos subvencionados por la Delegación Nacional de Deportes. Conocerás Vallehermoso OGE, Estadio de Granada OGE, etcétera, ¿no? Y los años 60 pues fue la época de las grandes individualidades españolas. Si bien no hubo éxitos en deportes de equipo, fueron los éxitos del fútbol español, cuando ya sabes que en 1964 se gana la Copa de Europa, en el Bernabéu 2-1 a la Unión Soviética. El Real Madrid ganó la sexta, y el Real Madrid de baloncesto ganó 5 Copas de Europa seguidas también. Es lo más destacable. Por otro lado, las figuras son individuales. Es el tenis de Manolo Santana y Orantes, el boxeo, Legrá, Urtain, Carrasco, y luego hay otras figuras en deportes olímpicos, Mariano Aro, Pipi Areta, Ignacio Sola, y ya empiezan también los Ángel Nieto, los Luis Ocaña. Bamonte ganaba la montaña en el Tour, pero desde luego el ámbito del deporte español fue siempre, hasta Barcelona 92, el mismo: fútbol, boxeo y ciclismo, deportes profesionales. Porque si te fijas, en los Juegos Olímpicos, nada de nada.
En Roma se ganó una medalla de bronce en hockey, pero en Tokio no hubo ninguna medalla y en México tampoco. O sea que es una característica del deporte español que no se solucionó hasta que las autoridades se pusieron las pilas con Barcelona 92 y a partir de ahí empieza a progresar también el deporte olímpico. Y en la historia de nuestro deporte, ¿qué papel le otorgas tú a Maripaz Corominas? Bueno, pues está claro el de una pionera. Fíjate que en esta época a los Juegos Olímpicos de México fueron 122 deportistas, me parece exactamente, y solo fueron 2 mujeres, ella y Pilar von Kasten, otra nadadora. Me recuerdo un poquito, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa sobre Rita Pulido? Sí. La otra nadadora. Uh-huh. Bueno, pues las nadadoras españolas eran... coincidió en su misma época en el Club Natación Sabadell con Santiago Esteva, que fue el otro mito de la natación española en esa época. Y bueno, y decir que claro, que en México llegó a ser finalista, fue la primera finalista española en unos Juegos Olímpicos. Ella ya había sido finalista en 1966 en los campeonatos de Europa de Utrecht de natación. Y bueno, lo de México la consagró. Ya había nadadores buenos españoles, los hubo, Fortuny, Mozol, Van Lenton, pero en esta época ella coincide con Santiago Esteva. Precisamente tenemos comunicación telefónica con la propia Maripaz Corominas. Maripaz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? 73 años y una voz maravillosa, ¿eh? Ay, bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero 73 años sí, esto sí que es verdad. Sí. ¿Sigue residiendo en Cataluña? Yo sigo residiendo en Barcelona, exacto. Sí, tenemos aquí una gran familia y bueno, y seguimos haciendo deporte, ya jubilada de muchas actividades laborales. Y la verdad es que estoy aprovechando bastante estos años que si tienes buena salud, la decena de los 70 son fantásticos. ¿Sigues practicando deporte con frecuencia? Sí, seguimos aquí, la familia y el resto de amigos que tenemos, seguimos practicando el golf, que es uno de los deportes más difíciles, más técnicos que hay, no tiene nada que ver con la natación, absolutamente nada. Y después, bueno, también tenemos las bicicletas eléctricas que son muy agradables y muy te hacen sentir unos recorridos preciosos porque realmente pues puedes llegar a poblaciones lejanas, subir montañas, etcétera. Todo esto es en bicicletas eléctricas, ¿no? Y también pues un par de días a la semana sigo practicando natación. Cuando anteriormente mencionaba Juanma Merino los problemas que tuviste en tus primeros años por problemas familiares, por la práctica deportiva, ¿no?, de la natación, me recordaba, Juanma, no sé si llegaste a conocer a Rita Pulido. Sí, la llegué a conocer, pero la conocí después de mi vida de natación. Mira, concretamente la conocí jugando al golf. Una hija suya participó además, compitió en natación en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92. Sí. Era una chica con unos tiempos buenísimos. Sí, pero ya no tenía nada que ver con los tiempos que hacíamos nosotros. Te lo digo porque nos contaba, también estuvo aquí en directo en nuestro programa, que le tenía que ocultar a su padre que estaba practicando la natación y que competía, y que para poder participar en los Juegos Olímpicos, bueno, pues fue tremendo, ¿no? El que diera a su padre el sí, porque consideraba que el deporte no era femenino. Pues, a ver, la verdad es que no lo conocía esta curiosidad, ¿no? Pero me parece un poquito extraña, ¿no? Porque su madre, habiendo sido una de las grandes nadadoras, que quizás yo creo que es la persona que tengo el primer recuerdo en televisión de haberla visto nadar, porque salió varias veces nadando en televisión en la época que nadaba ella. Uh-huh. Y pues me parece extraño, ¿no? Porque no sé, en Canarias además es un deporte súper practicado. Sí, pero
pero cuando ella empezó a conseguir sobre todo popularidad, ¿no? Ya sé que contamos toda la historia, bueno, por una fotografía que fue famosa, ¿no? Y ella nos contaba que luego la familia pues lo entendió, fue incluso la persona que patrocinó a través del ministerio, que promocionó a través del Ministerio de Turismo de aquella época, Farga Iribarne, pues todo lo que era el turismo en Canarias, pero que inicialmente fue durísimo porque el padre no concebía en su mente que... Ah, vale, me estás hablando de la madre, de ¿no? la madre, Rita. claro, de la madre. De Rita, me lo creo, todo esto que estás explicando, sí. Porque además Rita era una de las más guapas, era una persona muy guapa. Claro. Y que no me extraña que... Le llamaron la reina de la belleza de los Juegos. Una belleza espectacular, la verdad, una belleza espectacular, que ella morena, incluso, unos ojos negros. Mayor que tú, ¿no? Sí, claro. Es mayor que yo, Rita. Rita participó, si no lo recuerdo bien, en Tokio y yo no sé si participó en Roma. Sí, también participó en Roma. En Roma, en el año 60, o sea que en el año 60 sí, ya debe tener quizás 10 años más que yo. No, 10 años, no, 8 años más que yo. Bueno, estuvimos hablando con ella hará aproximadamente un año y la verdad es que tenía la memoria la tenía extraordinaria, se acordaba absolutamente de todos los detalles, nos contó toda la historia, aquella famosa portada en el ABC con un chico que creían que era su novio y que era otro nadador, y de ahí el problema también familiar, ¿no? Porque claro... Sí, esa portada la he visto varias veces, claro, esta portada. Pero vamos a hablar ahora de ti, a seguir hablando de ti, Maripaz. Ahora que ves que la mujer tiene muchas más facilidades para practicar deporte, ¿te parece mentira o crees que todavía no hemos avanzado lo suficiente? A ver, mira, yo te digo una cosa, en la natación siempre ha sido un deporte un poquito aparte del resto de los deportes en cuanto a la participación femenina, porque cuando nosotros, o al menos concretamente los del Club Natación Sabadell, las del Club Natación Sabadell, practicamos la natación, compartíamos mucho con los hombres, siempre entrenábamos juntos, siempre hacíamos los mismos entrenos. Bueno, yo particularmente vivía en Barcelona, iba a Sabadell, me entrenaba algo menos que los que vivían en Sabadell, ¿no? Pero siempre compartíamos los hombres con las mujeres. Y, por ejemplo, los viajes también los hacíamos juntos, ¿no? Cuando teníamos que salir internacionalmente o incluso aquí los campeonatos de España, compartíamos bastante. De todas formas, claro, a nivel deporte en general era un caso un poquito excepcional. ¿Qué ha cambiado? ¿Se ha cambiado mucho? Ha cambiado muchísimo, porque claro, es que nosotros hace 50 años de todo esto. Claro. Lo nuestro era un caso extraordinario, ¿no? Porque hay que decir, mi familia era una familia deportista, la hermana de mi tía había sido campeona de España de esquí en nieve, tenía primas que eran también campeonas de España de jugar a golf. Siempre el deporte había sido un tema que estaba permanentemente activo en nuestra casa, ¿no? Maripaz, ¿y ahora de tu familia, hijos, nietos, no hay ningún deportista destacado? No, en este momento no hay ningún deportista destacado. Y yo creo que, yo a mis hijos no les he forzado nunca, porque lo pasé bien, pero no lo pasé tan bien, ¿no? Sufrí. Y entonces, aquello que las madres dices, bueno, pues que no pasen por lo mismo que han pasado, que tus hijos no pasen por lo mismo que han pasado tu padre, ¿no? Y pensé que no, pero son muy buenos deportistas. Esquían, nadan, juegan al golf, tenistas no han sido, van en las bicicletas. Es otro tipo de disfrutar el deporte de otra manera, ¿no? Ahora, por ejemplo, de cara a la escuela, yo cuando nadaba sí que era un personaje un poco diferente, ¿eh? En la escuela, que también en la que fui yo, que también entendían bien lo que estaban haciendo, porque era una escuela moderna. Yo durante los 2 o 3 últimos años, no iba por la tarde a la escuela. Me iba a nadar a Sabadell.
y era un caso extraño porque yo desde casa cogía un tren, iba al colegio por la mañana, comía en casa, cogía un tren, me iba a la piscina de Sabadell, nadaba y mi padre me recogía por la noche. Esto no era normal, ¿no? Entonces, era un caso bastante extremo y bastante pues especial. Maripaz, eso sí que es verdad. Y en esto lo reconozco que era especial. Maripaz, sí. Una cosita. Ya hemos hablado antes de lo que has hecho. He dado dos nombres de referencia que para mí eran dos ídolos en mi infancia, Mark Spitz y Santiago Esteva. Cuéntanos cómo eran los dos, porque además tú coincidiste con los dos en Estados Unidos. Imagino que también con Santiago Esteva aquí en España, en Barcelona. Bueno, yo con Santi, durante 5 años estuve nadando, o 6 años, siempre con él. Porque yo estuve nadando únicamente 6 años, 5 en el Club Natación Sabadell y 1 en Estados Unidos, ¿vale? Los 5 años que estuve con Santi, o 4 años en Natación Sabadell, luego él se fue a Estados Unidos y es cuando yo pedí a través de la federación, a través del Comité Olímpico, a ver si podía irme a Indiana, donde estaba él, porque empecé la universidad. Vi que era totalmente incompatible mi primer año de universidad, y entonces pedí para irme con una beca un año a Estados Unidos. Y allí efectivamente es donde compartí bastantes entrenos con Mark Spitz y con otros grandes nadadores como Gary Hall, que después él también fue medalla de oro, otro nadador, John Kinsella, que también fue medalla de oro en 1500, etcétera. Y Santiago Esteva es la persona que me abrió las puertas para ir a Estados Unidos. Oye, y por cierto, estamos hablando de nombres propios, pero yo creo que también tenemos que hablar de una ciudad. Es que en aquel momento todo pasaba por Sabadell. Tú eras del Club Natación Sabadell, Carmen Valero del Club Atletismo Sabadell. Es que era prácticamente la capital de España del deporte, ¿no, Sabadell? Sí, la verdad es que sí, porque incluso le llamaban la ciudad gloriosa del deporte español, o la ciudad top del deporte español. Es verdad, Y había Carmen Valero también, claro, nos conocimos nosotros en Sabadell, la gran atleta, y ella fue campeona del mundo en cross. Y después había grandes corredores de automovilismo en Sabadell también, los hermanos Fernández, atletas también había. Sí, fue en aquel momento era una ciudad pues top en este aspecto, y eso que era una ciudad que no era muy grande, ahora ha crecido muchísimo más, ¿no? Sí, es que la familia de mis padres tenían la fábrica en Sabadell, textil, y él tenía grandes conexiones con el Club Natación Sabadell. Cuando Maripaz Corominas, a través de la memoria, rebobina un poco hacia atrás, ¿se arrepiente de haber dejado el deporte tan pronto? ¿Tiene quizá un poquito de envidia sana de ahora, que es perfectamente compatible el deporte de alta competición con los estudios, porque lo facilitan las universidades absolutamente todo? Pues si te digo la verdad, sí. La verdad es que sí, me hubiera gustado. La verdad es que no sé si hubiera triunfado tanto, no lo sé, porque claro, en este momento es que son unas chicas tan absolutamente bien preparadas, que han empezado de jóvenes, que han tenido sus dietistas, sus psicólogos, sus fisioterapeutas, sus entrenadores de gimnasia, sus entrenadores normales, los médicos al lado, etcétera, ¿no? Y son unas grandes deportistas. Pues la verdad es que un poco de envidia sí que lo tengo, Nosotros teníamos el entrenador, que el entrenador en aquel momento hacía las funciones pues de lo que te he explicado de los profesionales, ¿no? De dietista, de médico, de fisioterapeuta. Sí, más que entrenador era psicólogo, un poquito de todo. Era el entrenador, ¿no? Claro. Que te decía, hoy le decías, hoy me duele la barriga.
Ay, pues mira, ¿sabes qué? Mira, te tomas mañana no sé qué, no sé cuántos. Era el entrenador. Oye, que me duele la espalda. Pues mira, ¿sabes qué? Hoy haremos un ejercicio. El entrenador. Y era el entrenador. Sí. La verdad es que da envidia sana, pero tienes que estar mentalmente muy preparada hoy día, ¿eh? Sí, muy preparada. Sí, porque la presión es también tremenda, sí. A pesar de que vamos avanzando, el deporte español ha avanzado muchísimo, con todas estas cosas que comentas, con los profesionales, con la tecnología, y que en natación pues ha habido pues algún que otro o alguna que otra nadadora de élite, y sobre todo en waterpolo estamos en lo más alto. La natación española a nivel de carrera, digamos, ¿no? No hay todavía una continuidad, no hay grandes nadadores. ¿Es un problema de que no hay suficiente tradición en España como en otros países que siempre están ahí? ¿Es un problema de que no se dedican suficientes medios? ¿De que es muy duro y los chicos y las chicas no quieren dedicarse por su dureza y una recompensa económica no muy amplia? No sé, ¿cuál es el motivo que tú crees de que la natación española, no, salvo en waterpolo, insisto, no haya despegado a nivel mundial? A ver, es un poco de todo de lo que has dicho tú. A ver, cuando hablas de natación es natación en piscina, ¿no? Porque luego ahora sí, en tenemos piscina, en piscina, sí. Vale, luego tenemos las aguas abiertas, que es otro tema, La natación en piscina es un tema como es un deporte muy duro actualmente, muy duro. Y yo creo que el que empieza a nadará unos años, pero luego dirá que basta, porque claro, tú vas viendo cada día las mismas banderitas, las mismas rayas, y esto es muy duro, y has de estar mentalmente muy preparado, además de estar muy en forma. ¿Vale? La natación ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, porque ahora, actualmente, si tú ves la natación, van 15 metros por debajo del agua, sí, con una fuerza física brutal en el cuerpo, porque ahora la natación no son brazos y piernas, son brazos, piernas y cuerpo, todo, sí, ¿vale? Porque mueven muchísimo el cuerpo, ¿no? Y es que es muy duro, y a pesar de que ha habido nadadoras así individuales muy buenas, como Mireia Belmonte, que ha sido una gran nadadora, bueno, te diré, la Nina Betsivanskaya, ha habido grandes nadadoras, ¿no? Pero no ha sido el gran equipo de natación. Eso es, a eso me refería. Han sido esporádicamente, ¿no? Eso, sí. Que luego pero en cuanto a le dejas a la persona española, yo pienso, o a la mujer española, que ponga un poco más de no tan técnico, sino un poco más de su propia capacidad de modificar algo, ¿no? Ser un poco más... Por eso quizá, Maripaz, sí que triunfamos en el waterpolo, porque te socializas más y hay creatividad. Claro. En la sincronizada también. Y podemos triunfar en aguas abiertas, que en las aguas abiertas siempre tienes el tema de que vienen las olas por aquí, que el viento por allá, que somos... ¿Vale? Lo de la piscina es que es durísimo. Es durísimo y es poco... durísimo. Pero esto, que cuando tienes un poco de capacidad de poner algo tuyo, ¿no? Algo más, que no solamente la fuerza física, vamos triunfando y mucho en otros deportes relacionados con el agua, como el waterpolo o como la natación artística, que en este momento se llama natación artística, o incluso las aguas abiertas. Maripaz, el tiempo vuela y Juanma Merino tiene una última pregunta. Una curiosidad. Dime. ¿Por qué te dio por ir a Marruecos nadando, o de Marruecos a España? Para celebrar. Me dio para celebrar los 50 años de mi participación en los Juegos Olímpicos. Y entonces estuve hablando con mis compañeros de Juegos Olímpicos, no estaban preparados, y busqué los compañeros que tengo actualmente, que somos un grupo de gente mayor, mayor, adulta, que entrenamos, y me dijeron que sí. Lo estuvimos preparando pues 8 meses. Y pedimos permiso para cruzar el estrecho, que esto está la verdad es que lo tienen muy bien organizado, 8 meses antes.
Bueno, pues una, o sea que mira, una y nada, y experiencia celebramos allí estupenda. los 50 años de la participación en los Juegos Olímpicos. Maripaz Corominas, que ha sido un placer poder hablar contigo en nuestro espacio Deportistas en Blanco y Negro, y que los actuales seguidores de la natación sepan que antes que, por ejemplo, Mireia Belmonte, pues ha habido también nadadoras que han hecho mucho porque este deporte y el deporte en general en España sea lo que hoy es, un deporte pues que es muy rentable en todos los sentidos. Muchísimas gracias, felicidades y a seguir moviéndose, que el deporte, como siempre decimos aquí, es fuente de salud. Un abrazo. Exacto. Un abrazo a vosotros. Gracias. Gracias, Juanma Merino, gracias también a Antonio Rivero y, como no, a Iñaki Serrano. Sigan en la sintonía inconfundible de Radio Marca, la radio del deporte. ¿Cuántos días tiene a la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense, investigación.